Muy bien, buenas noches a todos, hermanos. Gracias por el tiempo de alabanza. Sin duda es una bendición y un privilegio poder alabar juntos al Señor, ¿no? Acá tenemos un grupo de música que nos guía, pero qué bueno es que la alabanza es algo que hacemos entre todos como pueblo de Dios. Bueno, buena suerte a los tíos con los niños. Yo hace mucho tiempo que no leo cuentos infantiles. No sé cómo terminan ahora, pero recuerdo que cuando yo era niño tenían un final medio parecido todos, ¿no? Decía, cuando terminaba la historia, que los protagonistas vivieron felices y comieron perdices. ¿Alguien más leyó cuento así? ¿Que los protagonistas terminaban felices y comiendo perdices? Bueno, algunos hacen que sí, otros no saben de qué hablo. Bien. Me preguntaba por qué terminaban comiendo perdices. Yo supongo que un poco porque rima con felices, las perdices, pero leí por ahí que también la perdiz en determinada época de la historia era una comida que no se la podía permitir cualquiera. O sea que comer perdices era una figura de tener abundancia, de tener todo lo necesario, ¿no? De poder disfrutar de un futuro financiero acomodado o solucionado. Así que, además de que seguramente terminaban en romance, también nos daba esa idea de paz y de amor y de estabilidad material. Pero capaz que es por eso que a nosotros nos gustan las historias que tienen un final feliz, ¿no? Si vemos una novela o miramos una película, ¿no? Un libro, siempre nos gusta que las cosas terminen como tienen que terminar, ¿no? Que los buenos terminen bien, ¿no? Les vaya bien, que los malos sean castigados, ¿no? Y que las cosas más o menos queden como se suponen que tenían que terminar, ¿no? Que se haga justicia, que haya paz, que termine todo así en alegría, ¿no? Y bueno, algo nos dice que eso es lo correcto. Y si no pasa así, si hay un final diferente o alternativo, nos quedamos un poco como descolocados. Y esas cosas se van metiendo en nosotros, ¿no? Los finales felices, ¿no? Y los éxitos, cuando las cosas salen bien, son cosas que nos alientan. Además de ponernos contentos, también nos alientan, nos motivan, ¿no? Cuando metáfora futbolística, para nosotros, la mayoría nos gusta el fútbol, ¿no? Cuando un entrenador de fútbol está hablándole a los jugadores, diciéndole que tienen que concentrarse, que meter, que ir a cada pelota, lo hace, ¿y qué les pone en la mente? ¿Qué trata de que los locos perciban, ¿no? O vean al final del camino? El final feliz, el campeonato, la obtención de la copa, ¿no? O del torneo. No creo que haya entrenadores que diciendo, bueno, este partido lo vamos a perder, vamos a tratar de que no nos hagan muchos goles. No, algunos que tendrían que hacer eso, me parece. Pero me parece que la idea siempre es poner adelante, al final de todo, el final feliz, ¿no? El futuro alegre, ¿no? Las cosas que son una bendición. Sin embargo, hoy no vamos a hablar, lamentablemente, de finales felices, sino vamos a hablar de otro tipo de finales que desde la perspectiva humana no son tan alentadores, pero que aún así la Biblia los utiliza como una forma de motivarnos, ¿no? La Biblia nos motiva muchas veces con una esperanza de gloria, ¿no? Con bendición, con provisión, con cosas que Dios nos quiere dar. Pero otras veces trata de motivarnos, ¿no? Intenta y nos motiva, ¿no? Con la advertencia de que no siempre las cosas van a salir como se supone que tienen que salir. No siempre el final de la experiencia de la vida cristiana es esa imagen de la gente comiendo perdices, ¿sí? Por lo menos desde nuestro punto de vista humano. Hay un capítulo en la Biblia que es un pasaje profundamente motivacional. Está escrito para eso, ¿sí? Es el capítulo 11 de Hebreos. La carta a los Hebreos es una carta que está escrita para motivar, ¿no? Hace poco alguien estuvo hablando acá también acerca de Hebreos y comentaba esto, ¿no? Hermanos de extracción judía que se habían convertido al cristianismo y que por esa causa
estaban sufriendo tremendamente persecución de parte de sus propios paisanos, de los propios judíos de su tierra, personas que eran excluidas de sus familias, personas que perdían sus bienes, que quedaban sin nada, que estaban sufriendo amenazas serias a su integridad física, ¿no? Y eran personas que en estas condiciones estaban pensando, algunos de ellos, en volver atrás y en decir, me parece que optar por una vida de fe por Jesucristo me trajo todas estas consecuencias, y miraban para atrás y diciendo, tendría que volver a lo que antes creía, ¿no? A adorar al Dios de Israel. Y el escritor de esta carta, que no sabemos quién es, escribe la epístola para hablarles acerca de la elección que habían tomado, ¿no? Y decirles que era una buena elección y mostrarles que Jesucristo era el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y que era mejor, ¿no? Era mejor, tenía un mejor pacto, un mejor sacerdocio, un mejor sacrificio, un mejor tabernáculo, ¿no? Era un paso adelante y no tenían que dar pasos hacia atrás. Y el capítulo 11 de Hebreos nos habla acerca de ese paso de fe que muchos a lo largo de la historia del Antiguo Testamento habían dado. Ellos eran personas, como le dije, del pueblo de Israel y conocían su historia, conocían la historia de sus héroes, de las personas que habían sido la piedra angular de su nación, ¿no? Y también de la fe que ellos tenían, ¿no? Por eso, cuando el escritor está hablando acerca de las cosas que estaban sufriendo ellos, les dice así, capítulo 10, versículo 32. Dice, pero traed a la memoria, estoy leyendo en Hebreos 10, 32, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también nos compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿no? Y le está hablando ahí de la necesidad de mantenerse firmes creyendo en aquello que habían confiado, en el Señor Jesús, ¿no? En Dios. Y dice, tenemos que ir para adelante. Y el capítulo 11 habla acerca de lo que significa la fe, de lo que implica, ¿no? Dice el versículo 1, que muchos conocen de memoria, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero después se empieza a explicar qué es lo que la fe hace, para qué sirve la fe. Y nos dice que la fe sirve para avanzar por el camino que Dios nos manda, a pesar de que a veces no podamos ver todo el panorama, ¿no? Terminábamos cantando una canción que dice, yo no miro circunstancias, yo miro su amor, ¿no? Y efectivamente eso es lo que hace la fe. La fe dice, aunque las circunstancias de nuestra vida no sean las que yo espero ver, yo voy caminando por medio de la fe, ¿no? Y ahí empieza una larga lista de personas que por la fe hicieron cosas, ¿no? Y uno puede empezar a repasar cada uno de los versículos desde el principio de la historia de la humanidad, incluso desde antes de la concepción del universo, pasando por los grandes hombres de la Biblia y viendo cómo todos por la fe lograron hacer grandes cosas, ¿no? Abraham, ¿no? Moisés, José, Daniel, David, y uno va recorriendo ahí toda la historia de los héroes de la fe, de las personas que como confiaron en Dios, como creyeron en lo que Dios decía, hicieron cosas, ¿no? Y hay una asociación que no se puede diluir entre la fe, el creer y el hacer, ¿no? ¿Cómo sabían las personas que estaban creyendo? Porque actuaban en consecuencia, ¿no? Y ustedes después pueden repasar cada una de las historias que se resumen ahí, ¿no? Hablando de lo que hicieron porque creyeron. Y ahí tenemos ese panorama tremendo de hombres que se movieron por la fe. Y el autor de la carta a los Hebreos
quiere transmitirnos esta idea. Así como los patriarcas y los grandes hombres y mujeres del Antiguo Testamento, por la fe, avanzaron a pesar de que no tenían el panorama completamente claro, nosotros también tenemos que hacer, ¿no? Y el capítulo 12 sigue diciendo, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, ¿no? La fe es el elemento vital para que el creyente pueda avanzar en la vida cristiana. Ahora este capítulo 11 tiene una particularidad. El escritor está recopilando la historia, ¿no? Y de repente llega a un versículo donde cree que ya se entendió la idea y dice el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, ¿no? Que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, ¿no? Y normalmente cuando llegamos a esta parte, algo nos dice que ya leímos suficiente, ¿no? Que, bueno, ya terminó la parte de la historia donde hay nombres de personas conocidas, ¿no? Que podemos identificar en nuestra mente, en las historias bíblicas, que nos enseñaron desde niños en la escuela dominical, de los que se han hecho libros y películas y que sabemos bien y nos encanta ver cómo fueron personas triunfantes, con una fe victoriosa, una fe que terminó bien. Pero el escritor de la carta no termina. En el versículo 34, y dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, ¿no? A mí me sorprende que el autor de la carta no se limite a recoger solo las historias que tuvieron un final feliz para motivar a personas que estaban padeciendo, ¿no? Había gente que estaba sufriendo, recuerden eso, ¿no? Estaban sufriendo la pérdida de sus bienes, estaban sufriendo persecución, algunos estaban amenazados de sus vidas. Y el autor no les escribe una carta para decirle, miren que si ustedes creen, al final todo va a salir bien, ¿no? La tribulación va a pasar y van a ser felices, van a tener más plata y van a recuperar todo, todos van a quedar saludables, ¿no? Ricos y sin problemas, ¿no? Hay historias de personas que por su fe alcanzaron proezas y hay personas que por su fe padecieron y murieron. Y lo increíble es que esta historia o estos pasajes que se nos muestran son para motivarnos, ¿no? Para decirnos, bueno, hay que darle para adelante, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo vamos a avanzar si sabemos que la fe no solo sirve para conducirnos a un final feliz, a un final con perdices, sino también a estos otros finales alternativos que no parecen condecirse con lo que nosotros esperamos, ¿no? Los otros, como dice acá, los que de repente no tienen un nombre tan famoso, tuvieron la misma fe que las personas de los primeros versículos, ¿no? No eran personas que fallaron, no eran personas que declinaron en su fe o que cometieron pecados, pero a pesar de que tuvieron una fe y una devoción tan grande como los primeros, no tuvieron el mismo final, ¿no? Hubieron personas que tuvieron hambre, pero no llovió maná para ellos, ni vinieron cuervos a traerle pan. Hubieron personas que fueron atados a una hoguera y no vinieron ángeles para sacarlos de ahí y para preservarles la vida, sino que murieron quemados. Hubieron personas que fueron lanzados a la arena de un circo
y mientras los animales salvajes venían para devorarlos, no apareció un ángel como con Daniel para cerrar la boca de los leones. Se los comieron, ¿no? Y así se va repitiendo la historia de un montón de personas que tuvieron fe, pero que no tuvieron el final que habían tenido otros más adelante. Y la Biblia nos quiere enfatizar que esa fe no es un fracaso en lo absoluto. Esa fe es una fe tan digna como las otras. Y el Señor mismo dice en el versículo 38, ¿no?, esta expresión tan interesante, ¿no?, que a pesar de que el mundo los veía como perdedores, como personas que no servían para nada, dice Dios, el mundo no era digno de ellos, ¿no? El mundo no era digno de que vivieran personas en el mundo con esa calidad espiritual y moral. La pregunta es, ¿no?, ¿para qué están todas estas personas acá? ¿Por qué están en la misma lista? Porque está en la misma lista un hombre rico, un hacendado poderoso como Abraham, con un tipo que anda vagando en el desierto vestido con harapos y muerto de hambre. Porque está en la misma lista un hombre como David, el vencedor de gigantes, con un tipo que lo agarraron y lo cortaron a la mitad con una sierra, ¿no?, y que no se pudo defender para nada. Porque están ahí para mostrarnos cuál es la verdadera naturaleza de la fe, ¿no?, el verdadero propósito de la fe, que es ayudarnos a confiar y a mantenernos firmes en Dios, independientemente de cuál sea el resultado final de la historia. La fe no puede depender de cómo salga la cosa, sino que depende de la firmeza que mostremos en el momento de la prueba o de la adversidad, ¿no? Ahí, en ese pasaje, nos habla de personas cuya historia está recogida en la palabra de Dios, aunque no los menciona por nombre, ¿no? Hombres como Zacarías, como Isaías, como Jeremías, que fueron martirizados, ¿no? Algunos de estos hombres, la Escritura no dice cómo murieron, pero la tradición oral, los relatos de los historiadores judíos nos dicen, ¿no?, que unos fueron apedreados, como Zacarías, eso lo decía también el Señor Jesús, como aparentemente murió también Jeremías, o como murió Isaías, que la tradición dice que fue aserrado, cortado con una sierra en tiempo del rey Manasés en Israel. Hombres que confiaron, pero que fueron salvajemente asesinados. Otros se refieren a judíos que vivieron en el tiempo de un conquistador que se llamó Antíoco Epífanes, ¿no?, un hombre cruel y brutal que invadió Palestina y la tierra de Israel y que luchó, ¿no?, destrozando todo, ¿no? Y había una familia, la familia de los macabeos, ¿no?, que le plantaron cara, ahí tuvieron la resistencia, y bueno, muchos de ellos fueron muertos de maneras tremendamente crueles que ni siquiera se pueden comentar, ¿no? Pero cada uno de ellos, dice la Escritura, no aceptaron el rescate, ¿no? Ellos se mantuvieron firmes en la fe hasta el final, confiando en Dios, ¿no? Y lo que el mundo veía como un fracaso, como una pérdida de tiempo, ¿no?, como algo que realmente había salido mal, Dios lo miraba desde la otra perspectiva y decía, el mundo no era digno de ellos. Son personas triunfantes, son personas que lograron una mayor bendición, ¿no?, que los otros, a pesar de que desde este lado de la vida no lo podían ver, ¿no? Los otros, desde el versículo 34 en adelante, están ahí para darnos una perspectiva más amplia de la fe, ¿no?, que no es, como a veces se pretende vender en cierta parte del mundo evangélico, la fe no es como una especie de talismán para que las cosas nos salgan bien, ¿no?, para poder conseguir eso que me quiero comprar o para poder solucionar este o aquel problema, sino que la fe es lo que nos permite mantenernos aferrados a Dios. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe no nos podemos acercar a Dios. Sin fe no nos podemos permanecer en Dios. Necesitamos la fe para poder caminar en la vida cristiana. Ahora, también es importante pensar en la clase de fe que se requiere para esto. La Biblia dice que hay dos tipos de fe. No sé, capaz que hay más, pero por lo menos me acuerdo de lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículos 17 y 18, ya que estamos cerca
lo podemos leer. Santiago, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero tú dirás, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago dice que la fe puede tener dos características. Puede ser una fe viva o una fe muerta. La fe muerta es esa creencia que es solamente mental, ¿no? De palabra, de la boca para afuera, ¿no? Que solamente dice, pero no hace. Entonces alguno dice que tiene fe, pero no hay nada en su vida, nada en su forma de actuar, nada en su forma de pensar, que demuestre que está confiando o creyendo en eso que dice creer, ¿no? Cree que hay que ayudar al necesitado, pero cuando se da la oportunidad de hacerlo, lo único que tiene para dar son palabras y buenos deseos. Y Santiago dice que esa clase de fe es una fe muerta, no es una fe auténtica, no es fe. Porque como decía el escritor de los Hebreos, la fe va siempre indisolublemente atada a la acción, ¿no? La fe tiene como consecuencia la acción. Por eso dice acá que el que tiene fe la muestra por las obras, ¿no? La fe funciona cuando se demuestra a través de las obras, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos claro. La Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia mediante la fe, ¿no? Algunos confunden lo que dice Santiago acá y dicen, bueno, pero entonces también hay que hacer cosas. No. La fe que nos salva es la fe que descansa en Dios, que cree en el Señor Jesucristo, que confía en el sacrificio de la cruz para perdón de los pecados, ¿no? No hace falta que nosotros hagamos nada para ser salvos. Dice Pablo en Efesios 2:8, que somos salvos por gracia mediante la fe y que eso es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La cuestión es que para que nosotros sepamos que esa fe que decimos tener es real, tenemos que poder mostrarla a través de las obras, a través de la conducta, a través de nuestras decisiones. Entonces, la fe muerta es una fe exterior, religiosa, que se conforma con las apariencias, ¿no? Que dice pero no hace, ¿no? Y esa fe no sirve para nada. La que nos importa es la fe auténtica, la fe viva, la fe que se demuestra a través de las acciones, ¿eh? La fe religiosa no conoce ni experimenta a Dios, pero la fe auténtica es una fe que va creciendo, ¿no? Perfeccionándose y fortaleciéndose a medida que avanza en el camino de la vida cristiana. Y como sabían bien los receptores de la carta a los hebreos, esa fe atraviesa crisis, ¿no? Esa fe es probada, ¿no? Para verificar su autenticidad y para perfeccionar o mejorar su pureza. Y esto lo sabían porque estaban atravesando por esos momentos de prueba y de dolor. Y hay dos cosas que ocurren con la fe de las que tenemos que cuidarnos para poder salir adelante, ¿no? Para que nuestra fe pueda llegar al final firmes en el Señor. Una de las cosas que tenemos que derrotar o que luchar para que nuestra fe se mantenga firme es la presión de la dificultad, no es enfrentar las dificultades, pero confiando en el Señor. Cuando hablamos de prueba en la Biblia, generalmente está hablando de estas cosas que ocurren, ¿no? Sufrimiento, dolor, situaciones difíciles, en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra salud, en lo laboral, en lo económico, en la familia, las cosas que presionan nuestra fe, ¿no? Cuando pasa algo que es distinto a lo que se supone
que debería pasar, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una expectativa de su vida, ¿no? Y de lo que Dios va a hacer y de cómo nos tendría que ir si somos creyentes fieles en Dios. Y cuando la presión de la dificultad nos ataca, ¿no? O perdón la redundancia, ¿no? Cuando nos presiona la dificultad, entonces tenemos la tentación de ceder, ¿no? y de volver atrás, como estos creyentes de los hebreos, que en medio de tanta dificultad y de tanta persecución decían, quizás sea tiempo de volver atrás. La fe, dice el escritor de Hebreos, es la certeza de lo que se espera, ¿no? Y a veces el problema está justamente ahí, en la expectativa que nosotros tenemos. Nuestra fe sufre una crisis porque estamos esperando algo que no es lo que el Señor prometió. Tenemos una expectativa irreal. Estamos pensando que por ser creyentes, ¿no? O por haber hecho algo bien, no tendríamos que padecer una situación difícil, no tendríamos que sufrir determinado problema. Sin embargo, cuando nos pasa, es como que algo nos golpea y decimos, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Es que Dios se olvidó de mí? ¿Es que estoy en pecado? ¿Es que estoy teniendo fe insuficiente? ¿Estoy orando poco? Y bueno, puede pasar que alguna de esas cosas también ocurra, pero no necesariamente. A veces esas cosas pasan porque el Señor las pone en nuestra vida, ¿no? Y muchos hombres en la historia de la Biblia, hombres y mujeres, ¿no? Pasaron por esa situación y su fe fue probada y sacudida, ¿no? Y ellos también sintieron que algo no estaba bien con lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Pienso en personas que conocemos bien, como David, ¿no? Que escribió un salmo, antes del salmo que cantamos, el Salmo 23, que decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Antes, no sé si habrá sido en el mismo momento o un momento antes o después, pero él sentía que Dios lo había dejado solo. Decía, ¿por qué estás tan lejos, Dios? ¿No? Y hoy comentábamos con los adolescentes en la clase que los salmos tienen esa particularidad de ser el reflejo directo del corazón del que escribe, ¿no? Sin el filtro que a veces le ponemos a nuestros sentimientos para no ser políticamente incorrectos con el Señor, ¿no? Ellos le decían al Señor lo que sentían y David se sentía solo, se sentía lejos de Dios. No quiere decir que Dios lo haya abandonado, pero él lo sentía así y se lo dijo a Dios. El profeta Habacuc, del cual cantábamos esta canción, también sentía esa misma injusticia, ¿no? En lo que Dios estaba haciendo. Y una pasividad de parte de Dios que no estaba actuando para corregir las cosas como él pensaba que tenían que ser corregidas. O podemos pensar en Job, ¿no? Que también era un hombre que era destacado por su integridad delante de Dios y sin embargo padeció un montón de pérdidas y de situaciones que terminaron hasta con la reputación que tenía delante de sus amigos y con su familia. Y ninguno de ellos, ¿no? Podía comprender lo que Dios estaba haciendo y le decía al Señor, no entiendo lo que está pasando, lo que esperaba no era esto, ¿no? Y su fe tuvo una fluctuación. Es difícil encontrar en la Biblia personas que hayan tenido una fe que se pueda trazar con una línea recta, ¿no? La mayoría de los hombres de la Biblia, de los hombres y de las mujeres de la Biblia, tuvieron altibajos, ¿no? Y me alegra porque eso nos ayuda a sentirnos también parte de la misma comunidad de fe, ¿no? Porque sin duda que también nos pasan esas cosas. Ahora, cuando uno va leyendo la historia de cada una de estas personas, se da cuenta que después de ese momento de crisis, de dificultad, de tensión, ¿no? En ese bajón de su fe, ellos pudieron encontrar en Dios la respuesta a sus dudas, a sus cuestionamientos, a sus quejas, ¿no? Incluso a su enojo. Y a través del dolor y de la aflicción, conocer más al Señor, ¿no? Y no podemos leer todos los pasajes, pero por lo menos vamos a leer un pasaje de Job. Después de todo su discurso y su queja y su alegato, ¿no? Y que Dios hable con él para demostrarle que él en realidad no sabía nada, dice Job en el capítulo 42, versículo 1, yo conozco que todo lo puedes
y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Había preguntado Dios, ¿no? Hablando de él. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? Y esa frase quiere decir que por medio de la experiencia del dolor, Job había aprendido a conocer cosas de Dios que él antes no sabía, ¿no? Él era alguien fiel a Dios, era un creyente devoto, era una persona que vivía cerca de Dios, ¿no? Ofrecía sacrificios, era íntegro, trataba de vivir con justicia, pero por medio de la experiencia del sufrimiento había aprendido a conocer otras cosas de Dios, ¿no? Y eso le sirvió para mantenerse aferrado y firme hasta el final y tener una fe más poderosa, ¿no? Lo que estaba mal en Job eran las expectativas que él tenía. Él pensaba, si yo ando bien, no me pueden pasar cosas malas. Y Dios le dijo, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Yo quiero a veces que pases por estos momentos, porque tengo mis propósitos, que Job no llegó a saber en esta tierra, ¿no? Pero que Dios nos deja saber a nosotros cuando leemos su libro, ¿no? Así que la presión de la dificultad es algo que puede hacer trastabillar nuestra fe, pero que tiene que servir para que nosotros profundicemos en el conocimiento de Dios y nos acerquemos más a Él. En el otro extremo, ¿no?, está la seducción de la comodidad, ¿no? Por un lado puede hacer claudicar nuestra fe la presión, demasiada prueba, ¿no?, que nos hace sentirnos tan lejos de Dios o tan solos, tan abandonados por Dios que decidamos dar un paso al costado. Otra cosa que nos puede pasar es lo contrario, que nos sintamos tan cómodos, tan bien, tan bendecidos, que también terminemos por ser creyentes tibios e inútiles para el Señor. Y también la comodidad nos puede convertir en personas sin necesidad de creer, ¿no?, sin fe. Algunos de los personajes de Hebreos 11 enfrentaron esa presión también, ¿no?, esa seducción de la comodidad, ¿no? Abraham vivía en una tierra donde era un señor opulento, conocido, rico, ¿no? Era alguien importante, y Dios le dijo, bueno, ahora vamos a un lugar que yo te voy a mostrar, ¿no? Dejá todo este lugar, todo lo que conoces, toda la comodidad de tu entorno, ¿sí?, y vení que yo te voy a decir a dónde vas a ir. Era un desafío tremendo, ¿no? Sin embargo, dice la Escritura que Abraham salió sin saber a dónde iba. O también podemos pensar en en Moisés. Moisés había llegado a ocupar el rango de vicegobernador, o sea, era hijo de la hija del faraón, era el que estaba ahí para asumir el reino si el faraón se moría, o dejaba su lugar. Pero él dice que no quiso disfrutar de todas las cosas que el mundo le ofrecía, de los deleites temporales del pecado, y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, ¿no? Tuvo esa seducción de la comunidad, de quedarse en el lugar donde todo estaba bien, donde podía disfrutar de un montón de cosas, ¿no? Pero él prefirió estar con el pueblo de Dios y cumplir con el propósito que Dios le había encomendado, a pesar de que iba a ser un camino duro, angustioso y con un montón de problemas. Y saben, a veces nosotros también podemos enfrentar esa otra faceta de la prueba de nuestra fe. A veces nos puede tocar ser atribulados, ¿no?, una gran presión por la dificultad. Y otras veces lo que puede hacer que nuestra fe claudique es, increíblemente, la comodidad. Tener demasiadas cosas, demasiado bienestar, demasiada placer para poder disfrutar, todo bien. No es que esté mal, ¿no?, pero a veces nos puede, como la semilla de la parábola del sembrador, ahogar eso y que la palabra de Dios no tenga fruto en nuestra vida, ¿no? Que estemos tan pendientes de las cosas de acá abajo que dejemos de mirar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿no? La fe lo que hace es reorientar nuestra mirada a donde tiene que estar. En la Biblia hay otro salmista que tiene varios escritos ahí, que es Asaf, y a mí me gusta mucho el Salmo 73, ¿no?, porque también Asaf era una persona que veía que las cosas no estaban saliendo como se suponía que tenían que salir, ¿no?
el final de la historia no era como tenía que ser. Había malos que estaban siendo premiados, según lo que él podía ver, y había buenos que estaban siendo castigados, ¿no? Y él no le cerraban las cuentas, y entonces dice que había pensado en dejar el camino de Dios. Pues ya al final yo me porto bien, yo lavo mis manos en inocencia, hago la voluntad de Dios y resulta que soy castigado todos los días, me dan palo, ¿no? Y a los otros que hacen cualquier cosa les va bien. Pero Asaf dice que en determinado momento él entró a la casa de Dios y pudo ver las cosas un poco más allá de lo que estaba mirando, ¿no? Y empezó a mirar el fin de la historia. No el fin en el plano de los hombres, sino en el fin de las personas en la eternidad. Y él dice, las personas que no conocen a Dios, ¿no? Los que hacen cualquier cosa y de repente se burlan de Dios ahora y consiguen por cualquier medio lo que quieren, bueno, ellos van a terminar en el lugar de condenación. Pero yo sé que a mí me vas a entrar en tu presencia tomado de la mano derecha, ¿no? Y él dice, la verdad que está bueno esto de tener comodidades, pero en realidad no necesito más nada que a vos, ¿no? Mi carne y mi corazón desfallecen, decía, pero a mí lo que me importa es tenerte a vos. Fuera de ti, dice, nada deseo en la tierra. Nuevamente, el conocimiento de Dios, la visión de las cosas desde la perspectiva de Dios es lo que reorienta y reafirma nuestra fe. La dificultad puede ser un problema, ¿no? Ahí tenemos que tratar de conocer más a Dios. La comodidad puede ser un problema. También tenemos que tratar de conocer más a Dios y de mirar lo que Dios quiere que miremos, ¿no? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que la presencia de esta parte de la lista de los otros, en Hebreos 11, nos anima a pensar que no siempre las historias tienen un final feliz, con perdices, como estamos acostumbrados a ver, sino otros finales alternativos, ¿no? Que a veces no son los finales que como personas o como seres humanos esperamos, pero eso no tiene que ser un motivo para desalentarnos, sino al contrario, para redoblar nuestra fe, para mantenernos firmes y para continuar hasta el final. Ser perseverantes frente a la presión de la dificultad, ser firmes y tener una fe comprometida frente a la seducción de la comodidad, para seguir adelante hasta el final. Todas las personas que están en Hebreos 11 tuvieron una fe que perseveró, que se comprometió y que al final tuvo su recompensa. Algunos, ¿no?, son historias que terminan como nos gusta, ¿no?, brillantes, como dice ahí, ¿no?, que ganaron batallas, apagaron fuegos, se salvaron de la espada, sacaron corriendo a los enemigos, la victoria que nos gusta ver. Pero también están los otros, que no tuvieron ese mismo final, que padecieron, que fueron perseguidos y que murieron, pero sin embargo mantuvieron su fe firme y fiel al Señor hasta el final. Y la recompensa más grande no es la de la fama que uno pueda alcanzar acá en la tierra, sino la que el Señor nos va a dar cuando lleguemos al final. El reto de Hebreos 11 es que nosotros podamos desarrollar una fe como la de estas personas, ¿no? Una fe perseverante en la dificultad, una fe comprometida para no caer en la comodidad y también alcanzar el final, ¿no? Quizás comiendo perdices, sería buenísimo, quizás no tan así, pero siempre un final que desde la perspectiva de Dios pueda ser digna de honor. Y que cuando el Señor mire nuestro camino por esta tierra pueda decir, el mundo no era digno de ellos.